Buenas tardes, queridas estudiantes docentes. Primero, disculparme por la voz como la tengo, todos estamos afectados por este invierno y las pestes que están dando vuelta. Pero lo más importante es que quiero disculparme porque la semana pasada les fallé, interpreté mal el cronograma y tenía ese día una actividad en Construcciones 1, así que de alguna manera estamos intentando recuperar lo que íbamos a conversar en esa oportunidad, en esta charla adicional que en esta oportunidad va a salir por virtual. Nos parece siempre importante arrancar cualquier tema, este en particular, recordando la definición que hacemos de arquitectura, que vamos construyendo en el taller. Es una forma de definir, es una forma de ver, es una forma de plantarse frente a la arquitectura. Ustedes conocen estos 5 puntos que están definiendo precisamente para nosotros la arquitectura, pero de ellos en esta oportunidad nos vamos a detener particularmente en el segundo, o sea, cuando dice por un conjunto coordinado de partes con distintas finalidades, y en particular nos vamos a detener en el coronamiento, que es una de sus partes. Y en el cuarto punto que dice concretadas por materiales y tecnologías, esto es haciendo hincapié en la materialidad de la resolución de este punto. Por supuesto que los otros 3 puntos que componen la definición de arquitectura son igualmente importantes, pero no nos vamos a detener en esta oportunidad. Estamos hablando de coronamiento, esto es la parte que cierra horizontalmente el edificio en la parte superior, en general conocida como techo, azotea, y que prioritariamente la encontramos en forma horizontal, pero también puede estar inclinada. Para hacer un recorte mayor decimos que estamos hablando de cubiertas de estructura pesada, esto es, estructuras cuyo peso por metro cuadrado supera los 500-600 kilos. Por lo tanto, estaremos hablando en nuestro medio de estructuras de hormigón armado. Estas estructuras podrán ser transitables de manera cotidiana por el grueso del público, como en algunos casos a ustedes les sucede. En otros casos simplemente podrá ser accesible por algún operario para alguna tarea específica. En general están descubiertas, expuestas a la intemperie, y en algunos casos esta cubierta tiene a su vez una cubierta parcial, generando semicubiertos, espacios de transición. También encontramos dentro de este paquete, por así decirlo, las cubiertas verdes, a las cuales les dedicaremos un espacio especial. Hoy por hoy nos vamos a detener en el comportamiento de estas cubiertas pesadas, de grandes luces, y en especial en su relación con los desagües pluviales. Cuando estamos hablando de grandes luces, estamos hablando de más de 8 o 10 metros de luz entre apoyos. Ya nos referimos al concepto de, o qué entendemos por coronamiento o techo, la parte superior que cierra el edificio, en términos generales de manera horizontal, aunque pueda hacerlo de forma inclinada. Pero lo más importante a destacar acá es que esta, como las demás caras que separan el interior del exterior del edificio, deben responder adecuadamente con la misma calidad de eficiencia a las 5 solicitaciones básicas. Desde ya
que el mero hecho de su localización nos modifica mucho el comportamiento estructural, dado que las luces están generando tensiones de flexión significativas, mientras que en las caras laterales del edificio la carga más importante es la compresión. Del mismo modo podemos decir que el comportamiento térmico es diferencial, ya sea por la cantidad de radiación que recibe durante el día y sobre todo en verano, y también por la cantidad de radiación que emite en invierno, ya que el espacio superior del último piso interior se encuentra a unos grados más que la parte inferior del mismo piso y en general de los demás pisos, lo cual hace que la pérdida de radiación térmica sea mayor. Hechas estas dos consideraciones, diremos que nos debemos ocupar adecuadamente de la satisfacción de la solicitación mecánica, hidrófuga, térmica, higrotérmica y acústica. Como ya dijimos, estructura de grandes luces, aquellas que superan los 8 o 10 metros entre apoyos, que predominantemente son horizontales, pero que en muchos casos incluimos planos inclinados, y que también pueden ser utilizables de diversas maneras, y como también mencionamos, acá consideramos la categoría de las cubiertas verdes que formarán parte de una consideración particular. Una primera consideración que haremos es decir que este tipo de cubiertas tiene que tener, en el marco de lo que dispone el Reglamento General de Construcciones, una protección circundante que se llama parapeto y que tiene diversas condiciones para su materialidad. Debe ser de mampostería reforzada, de una altura mínima de 1,20, de manera tal que constituya una verdadera seguridad, tanto sea para operarios, pero fundamentalmente cuando asiste público en general para alguna actividad. Que esta presencia condiciona fuertemente la vista del edificio, como podemos ver en la imagen superior, la conjunción de diversos planos que en definitiva están coronados por un parapeto de una forma particular. En la parte inferior izquierda vemos un parapeto que además está complementado por una pantalla transparente que permite un resguardo y alguna protección adicional en el caso del viento, etcétera, de acuerdo a las actividades allí previstas. Abajo a la derecha vemos desde el interior un parapeto y vemos cómo está constituido por mampostería continua, con una pequeña remate en la parte superior, que en esta vez expresa, pero que de todos modos constituye un refuerzo al mismo. Esta condición formal le da al comportamiento hidrófugo de todo el coronamiento una característica equivalente al de una pileta. O sea, el agua que embarque cuando llueva se irá solamente por aquellos desagües que nosotros podamos prever. En el caso de que decidiéramos en alguna situación
muy particular, no colocar total o parcialmente estos parapetos, veremos que el agua recorre una forma aleatoria y con ella arrastra suciedad, polvo, etcétera, y produce en su arrastre en la fachada manchas tal vez no deseadas. Por todo esto es que hay que tener una especial consideración en el diseño y en la realización de este parapeto. Si bien estamos hablando de cubierta plana, por supuesto que este es un concepto relativo, ya que la cubierta en sí tendrá una pendiente mínima de 2%, de manera que el agua pueda correr sin estancarse, sin dejar charcos, por ejemplo, al cese de una lluvia. Para lo cual, esta pendiente del 2% se organizará en diferentes quiebres, por así decirlo, que en definitiva hagan circular el agua para donde nosotros le indiquemos. Los puntos de salida del agua serán embudos que para nuestra planta constituyen lo que llamaremos puntos bajos. Y habrá puntos altos que son la máxima altura que el contrapiso adquirirá. También tendremos puntos medios que están a mitad de camino entre estos dos. Cuando un punto está determinado por la intersección de dos o más rectas. Esto es lo que ocurre al ver la gráfica de quiebres de paños en relación con la localización de un embudo. Si en lugar de un punto tenemos una sucesión de ellos, tendremos una línea. Y entonces estamos hablando de puntos altos y de una línea de puntos bajos. En esta primera gráfica estamos viendo que en un paño determinado, en este caso, además, por otra razón que después vamos a analizar, es de 50 metros cuadrados, aproximadamente 7 por 7, hemos elegido el punto bajo B para ubicar allí un embudo. Entonces, el punto alto serán los puntos A y los puntos medios, los puntos M, los otros vértices. Si los lados tienen 7 metros, la hipotenusa tiene aproximadamente 8 metros, el cateto menor 3,50, con lo cual la distancia del punto alto al punto bajo es de 8 metros. Por lo tanto, la altura adicional de desnivel será del orden de los 16 centímetros. En el mismo orden de ideas, en esta otra gráfica vemos que para la misma planta hemos elegido dos puntos bajos o embudos a los cuales queremos llevar el agua, teniendo una línea de quiebre entre las dos A o puntos altos, y en los extremos, en los vértices, vamos a tener puntos medios. Acá la hipotenusa es de 5 metros, que sigue siendo la distancia más larga del punto alto al punto bajo, pero en este caso de 5 metros, con lo cual la altura suplementaria o de desnivel del contrapiso será de 10 centímetros. Como dijimos antes, un punto está determinado por la intersección de dos o más rectas y una recta está determinada por la sucesión de puntos. En este caso, vamos a considerar como puntos bajos
a toda el lado inferior, BB. Por lo tanto, tendremos en los extremos los puntos altos y a mitad de lado, obviamente, los puntos medios. Acá la distancia desde un punto alto a un punto bajo es de 14 centímetros. Pero a su vez, como habíamos anticipado, en el caso de un albañal o rejilla, como lo vemos acá, en su interior encontraremos dos desagües. Insisto, ya veremos por qué estamos eligiendo un cuadrado de aproximadamente 50 metros cuadrados y siempre hablamos de dos desagües. Decimos entonces que en estos dos desagües, en el interior de esta canaleta, serán puntos bajos, la B minúscula, para que el agua dentro de la rejilla no se estanque, de la misma forma que no se estancaría, no debe estancarse en el resto de la superficie de la azotea o cubierta. Por lo tanto, la separación entre un punto alto y un punto bajo dentro de la canaleta será de aproximadamente 2 metros, con lo cual ahí también tenemos 2 centímetros más 14 que teníamos antes, volvemos a tener 16 centímetros de pendiente. Mejor dicho, sí, de altura adicional para lograr la pendiente. Por todo lo dicho, es que, por una parte, resaltar la importancia de la pendiente y la implicancia que esto tiene, ya que un contrapiso, como vimos recién, puede llegar a tener en el orden de los 16 centímetros como mínimo de espesor en sí mismo. Pero recordemos que los puntos bajos están determinados por embudos. Estos embudos tienen un espesor mínimo del orden de los 10 centímetros, con lo cual un contrapiso arranca con 10 centímetros más 16 que teníamos acumulado, tendremos a los 8 metros un espesor de 26 centímetros de contrapiso. Si la superficie del edificio es mucho el material que tendremos, por eso es que un buen diseño de nivelación será el equilibrio entre la cantidad necesaria de embudos y la menor carga posible de contrapiso. Acá caben dos aclaraciones. Por un lado, elegimos este ejemplo de 50 metros porque es la superficie recomendada máxima, para ser desaguada por un embudo. Pero en el caso de que tuviéramos una superficie de 50 metros, igual colocaríamos dos embudos en prevención de que uno de ellos pudiera taparse, aunque el conductal que los une y lleva el agua sea uno, la salida de la azotea siempre quedaría mucho más asegurada. Entonces, recapitulando, la superficie asignada por embudo es del orden de los 50 metros, la cantidad mínima de embudos es de 2 y la cantidad de embudos que pueden llegar a un conductal es de 3. Esto automáticamente nos hace imaginar que habrá tramos horizontales que unan los embudos, o
los embudos al conductal. Por lo tanto, de todos modos, habrá tramos horizontales que también son caños de 110 milímetros de diámetro con una pendiente del mismo orden, o sea, de 2 centímetros por metro. Todo esto es importante tenerlo muy presente porque si nosotros hacemos desplazar el caño por el contrapiso, será un valor adicional el de estos 10 centímetros. Mientras que si lo hacemos por debajo de la estructura, esto es lo que llamamos una cañería colgada, esto no afectará la forma, la altura del contrapiso, pero nos hará tomar decisiones, ya sea para mostrar o ocultar desde el interior la mencionada instalación. Con lo cual estamos diciendo que la cantidad de embudos que pueden acometer a un conductal son 3, la cantidad de superficie que desagua un embudo es 50 metros, la cantidad mínima de embudos es de 2 para una superficie mínima, la cantidad de altura del contrapiso será proporcional a la distancia que separe un punto alto del embudo más la altura del embudo. Con estos elementos estaremos en condiciones de diseñar en planta y corte un plano de desagüe de una cubierta plana. Y tal vez esto sea el resumen más técnico que debamos tener en cuenta. Si bien es obvio, hemos dicho que la única parte de esta construcción de altura variable es el contrapiso. Reitero, en este caso, y para reforzar la idea, hablamos de un contrapiso con pendiente. En este caso, estamos viendo tareas de construcción de un contrapiso. Se colocan ubicando los embudos en puntos bajos. Estos embudos se unen con cañerías horizontales sosteniendo las pendientes que mencionábamos antes, y luego se construyen fajas de altura variable sobre las que se cortará el contrapiso con pendiente. En el caso inferior vemos una boca de acceso, que es una parte de la instalación que permite acceder al interior de la cañería para un eventual destape. Esta puede ser una tapa removible o puede ser una rejilla. En el medio vemos canaletas como las que mencionamos, de diversas alturas. Y en el ángulo inferior derecho vemos la terminación de un piso que protege la cubierta de este edificio. Como los cortes no son caprichosos, sino que además de estar prolijamente realizados, responden a adecuarse a las pendientes que llegan a ese embudo. Venimos hablando que el coronamiento básicamente es de forma horizontal, pero también dijimos que vamos a materializar unas pendientes que garanticen
la correcta y oportuna evacuación del agua, que son pendientes del orden del 2%, que esto sumado más algunas instalaciones como la instalación pluvial, tanto embudos como caños, le suman una altura adicional y que el diseño correcto de estas pendientes garantiza primero la evacuación del agua y luego el menor empleo posible de material en un minucioso equilibrio entre cantidad de embudos y conductales y cantidad de espesor de contrapiso. Entonces, analicemos de alguna manera esta sucesión de capas y veremos que de abajo hacia arriba está compuesta primero por la estructura de hormigón que soporta mecánicamente esta cubierta. Luego, sobre esta misma se aplica una aislación hidrófuga cementicia, esto es, un azotado de cemento con agregado hidrófugo. Sobre este azotado de cemento con agregado hidrófugo se construye el contrapiso con pendiente. Sobre este contrapiso con pendiente, que por tener un agregado grueso irregular nos da una superficie de terminación rústica, construimos una carpeta. Esta carpeta está compuesta por un mortero con agregado fino solamente, esto es arena, cal y cemento, de manera que podemos lograr una regularización de la superficie del contrapiso y tendremos entonces una superficie inclinada, lisa, dispuesta a recibir una aislación hidrófuga elástica. La diferencia entre una aislación y la otra es que la aislación hidrófuga cementicia se encuentra directamente sobre la estructura, por debajo del contrapiso. Ahí las diferencias térmicas se han reducido notablemente respecto del exterior, por lo tanto la posibilidad de fisuras se reduce. Mientras que por sobre la carpeta, en contacto con el exterior, la posibilidad de fisuras es mayor y debemos poner una impermeabilización hidrófuga capaz de acompañar esas fisuras. Por lo tanto, colocamos una aislación hidrófuga elástica, ya sea de una membrana construida in situ, ya sea una membrana en rollo soldada en el lugar o cualquier otra solución que sea capaz de acompañar algún posible movimiento. Como estas membranas son sensibles a los rayos ultravioleta y también sensibles a la abrasión del tránsito, deberán ser protegidas. Sencillamente se le podrá colocar una baldosa colocada con cal o se podrán colocar baldosones sobre tacos niveladores de modo tal que estos tacos absorban la diferencia de nivel y en definitiva el piso que estamos viendo y transitando sea perfectamente horizontal, que a su vez protege del tránsito de los rayos ultravioleta a la membrana y que a su vez produce una sombra sobre la membrana, lo cual en verano
es un control térmico adicional. Esta carpeta niveladora y la membrana se meten en la babeta, que es una hendidura curva que es realizada en el parapeto, y allí se va a unir con la aislación hidrófuga de cualquier orden que sea que protege el parapeto. El espacio entre nuestra membrana elástica y la aislación hidrófuga del parapeto puede estar sin protección porque está protegida por forma, como podemos ver en esa pequeña pestaña. Por último, debemos considerar el embudo. Como vemos ahí, tiene un espesor que dijimos que es del orden de los 10 centímetros. Este embudo puede tener una salida inferior o lateral, y si es inferior podría ser a plomo o doblar y recorrer tramos horizontales por debajo de la estructura, que es lo que ya habíamos mencionado con anterioridad. Ya hicimos mención a la particular respuesta que da un coronamiento en relación con la radiación, ya que en este caso se maximiza, y por este motivo es que la superficie expuesta al exterior sufre modificaciones dimensionales importantes con la contracción y dilatación. Esta contracción y dilatación generan fuerzas muy importantes, de modo tal que debemos evitar que la contracción o la dilatación afecten el resto de las construcciones. Por lo tanto, deberemos prever juntas de dilatación próximas al perímetro y otras tantas que vayan determinando superficies no mayores de 30 metros. Asimismo, tanto los embudos como otros objetos que pudieran pinchar esta cubierta deben ser dotados también de una junta de dilatación para que el movimiento del contrapiso no los afecte. En este caso podemos observar cómo estas juntas de dilatación no solo están por debajo del piso, sino que fundamentalmente son acompañadas por el mismo piso. Ya hemos hecho mención al comportamiento o cómo se ve afectada térmicamente la cubierta. Solo diremos que en esta sucesión de capas por la que la cubierta está compuesta, encontraremos diversos elementos que podrán colaborar al comportamiento térmico de esta, de modo tal que tal vez el contrapiso, que es la pieza de mayor espesor, debamos prestar especial atención, pudiendo realizar el contrapiso con lo que se llaman hormigones alivianados en términos generales, ya sea por la inclusión de burbujas de aire o por la inclusión de áridos de muy bajo peso específico, como pueden ser la perlita, telgopor, vermiculita, etc., que por su misma condición de tener bajo peso específico tienen un bajo índice de transmitancia térmica.
Por lo tanto, estaremos mejorando el comportamiento térmico de la cubierta. Acá hay que hacer una observación, y es que a los efectos del cálculo de comportamiento térmico tendremos en cuenta los lambda de cada uno de los materiales, pero en el caso del contrapiso, el espesor que elegiremos será el del punto más bajo, porque si lo hacemos en otro punto, estará en desventaja los puntos más bajos, dado que el comportamiento térmico está en función del lambda y del espesor. En casos muy excepcionales, como pueden ser lugares de habitación ocasional, quinchos que suele haber en planta alta o alguna actividad similar, podría llegar a tomarse un promedio del espesor del contrapiso. La otra cuestión que queremos mencionar, que se ve en las gráficas de la derecha, es que existen baldosones que son refractarios, algunos, y otros que, si bien su conductividad no ayuda a la aislación, sí ayuda por generar una cámara de aire, fundamentalmente poniendo en sombra el piso. Mejor dicho, la parte del... este piso pone en sombras la aislación hidrófuga, como antes habíamos mencionado. Ahí vemos esos tacos graduables que permiten nivelar perfectamente la superficie definitiva. No siempre se le presta la debida atención a la solicitación acústica en esta parte del edificio, ya que las fuentes sonoras externas, salvo que se viva muy próximo a un aeropuerto, son prácticamente inexistentes. Pero hay 2 o 3 acciones que pueden entorpecer el normal descanso de las personas, como son el tránsito de personas de acuerdo a la actividad que sea determinada para ese lugar, y fundamentalmente la disposición de maquinarias. La construcción de la cubierta de que estamos hablando, de por sí tiene una masa importante, lo cual da una aislación en principio adecuada, que anda en el orden de los 35 decibeles de disminución. Pero hay dos cuestiones que hay que tener especialmente en cuenta, que son los ruidos de impacto producidos eventualmente por paso o alguna actividad que pudiera desarrollarse ahí, y la otra es la vibración producida por las maquinarias que pudieran instalarse. En ese caso, cabría la necesidad de la realización de camas de insonoridad o de aislaciones o de bases independientes, etcétera, que minimicen el riesgo de la difusión de estas ondas sonoras. Como hemos visto, la atención que hay que poner en el diseño de una cubierta pesada es mucha. No solo que ahí se ponen en juego la satisfacción a la solicitación de las 5 solicitaciones, sino que está en juego la racionalidad económica y también el resultado estético y expresivo. En definitiva, está en juego
el diseño constructivo y el diseño tecnológico, que deberán ser los adecuados. La imagen con la que quiero despedirme, nada más y nada menos que de Gaudí, nos hace ver esta cubierta plana, transitable, pesada, como una verdadera maravilla, que es mucho más que un simple techo. Muchas gracias.